Que Dios les bendiga, hermanos. Este es un hermoso día para alabar al Señor. Y el tema de hoy, que cuando ya estamos casi en Semana Santa y pasan los testigos de Jehová y nos invitan a conmemorar la cena del Señor Jesús. Nos invitan a conmemorar al Señor Jesús. Y hoy en este tema vamos a ver cuál es el Jesús que ellos tienen, porque no es el mismo Jesús que tenemos en la Biblia. Entonces oremos al Señor y damos su ayuda, su cuidado, su beneficio, que sea su Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. Señor, te alabamos, te glorificamos, te damos la honra y la gloria, Señor, y queremos pedirte, Señor, que tú nos bendigas y que nos ayudes a visualizar este tema, a verlo bien, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda palabra y a toda verdad. Y que en amor podamos ayudar a nuestros amigos testigos de Jehová a encontrarte a ti, al verdadero Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias, te pedimos esto. Padre eterno, Espíritu Santo, Dios trino y uno, te pedimos esto. Amén. Ok. Entonces este tema se llama el otro Jesús de los testigos de Jehová. Y cuando evangelizamos a un testigo de Jehová y queremos que tome a Cristo Jesús como su Salvador único, personal y suficiente, y que le adore, tenemos que entender que para el testigo de Jehová Jesús es un personaje muy distinto del que enseñan las verdaderas sagradas escrituras. Todo ello porque su Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, ha sido adulterada en los pasajes que muestran claramente quién es Jesús. Y además, también su organización con los pasajes que están muy mal interpretados, también no nos muestran quién es el Jesús verdadero. Perdón. Porque para ellos Jesús es el primer ser creado, es un Dios menor, es el arcángel Miguel, es el ayudante de Jehová en la creación. Ese es el Jesús que ellos tienen en su Biblia. Ese es el Jesús que a ellos les enseñan en su organización. La primer criatura de Dios, un Dios más chiquito, un arcángel que se llama Miguel, y es el ayudante de Jehová en la creación. Ese es el Jesús que ellos tienen. Y si así fuera, yo sería el primero en estar de acuerdo en no rendirle culto ni adoración a una criatura creada por Dios. Sin embargo, en este estudio veremos que el Señor Jesús no es creado, es engendrado eternamente, es todopoderoso, no es un Dios menor, es el mismo Dios, no es un arcángel y no es un obrero que le ayuda a Dios en la creación. El Señor Jesús es Dios mismo. Empecemos entonces por la primera situación, creado o engendrado eternamente. El versículo que el testigo de Jehová emplea para demostrar que el Señor Jesús es la primera creación de Dios es Colosenses 1:15 y 16, y que en su traducción nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él, todo lo demás, y estas son palabras que no están en las otras Biblias, todo lo demás fue creado en los cielos y en la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, ya sean tronos, dominios, gobiernos, autoridades, todo lo demás
ha sido creado, dice en su Biblia. Y acentúan la palabra primogénito para aseverar que Jesús es lo primero que Dios creó. Sin embargo, es importante resaltar que muchas veces en la Biblia la palabra primogénito, dependiendo del contexto, se usa para designar al personaje más preeminente, al de más alto rango, al más distinguido, no al primero creado, no al primero que nació, como es el caso de David, al cual se le llama en el Salmo 89, 20 al 27, ustedes pueden leerlo, el primogénito, dando a entender que él sería el de más elevado rango y supremacía. Sabemos por la palabra de Dios que David no era el primer hijo de Isaí, era el octavo, según nos lo muestra 1 Samuel capítulo 16, y Dios le llamó primogénito. Otro caso, y hay muchos más, lo tenemos, es el de Efraín, que era el segundo hijo de José, y Dios le llama primogénito. Lo podemos constatar leyendo Jeremías 31:9 y Génesis 41, 51 y 52. Ustedes léanlo en sus hogares. Así es que ese argumento con estos versículos es echado por tierra cuando se estudian bien las Sagradas Escrituras. Otro texto que utilizan los testigos de Jehová para decirnos que el Señor Jesús es la primer creación de Dios es el de Apocalipsis 3:14. En su traducción del Nuevo Mundo dice así: escríbele al ángel de la congregación en la Odisea. Esto es lo que dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y no es lo mismo primero que principio. Son dos cosas diferentes. La palabra en griego para principio es arche, A-R-C-H-E, bueno, así la pronunciamos aquí en español. Y sin ser yo un erudito en este tema, sí sabemos que dentro de sus significados se encuentran los siguientes. Arche es principio, magistrado, principado, como cuando el apóstol Pablo nos habla en Efesios 6, del 12 al 18, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra arches, contra principados. No lo primero, contra principados. Atendiendo a esta situación, en varias traducciones de nuestras Biblias normales, vamos a llamar así, en Apocalipsis 3:14, en vez de traducir en esas palabras el principio de la creación, se traduce el soberano en la creación de Dios. Esto lo encontramos en la traducción de la Nueva Versión Internacional. El origen de la creación de Dios en la Biblia, Dios habla hoy. El que dio inicio a lo que Dios creó en la palabra de Dios para todo. Ya no ponen el principio de la creación de Dios, sino ponen el soberano de la creación de Dios, el origen de la creación de Dios, el que dio inicio a todo lo que Dios creó, el arche. También podemos pensar un poquito en aquellos tiempos, en la filosofía griega, en la época en que el apóstol Pablo escribió. La palabra arche lleva la connotación de no el apóstol Pablo, el apóstol Juan.
La palabra archi lleva la connotación de elemento fundamental, como si dijéramos el principio activo de esta medicina, es decir, lo que le da poder. Entonces, lo que el escritor inspirado, guiado por el Espíritu Santo, quiere resaltar en ese texto de Apocalipsis 3:14 es que el Señor Jesús es el origen y lo que originó el universo y lo que mantiene en pie a todo este universo que vemos. Qué diferente cuando se entienden bien las Escrituras conforme el Espíritu Santo nos guía a entenderlas. Como podemos observar, en ningún caso la Biblia se refiere a Cristo Jesús como la primera creación de Dios. Más bien, se refiere al Señor Jesús como lo más preeminente, lo más distinguido del universo, el fundamento de todo este universo. O como lo dice Hebreos 1:3, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese es Jesús. Ese es el Jesús que en las Biblias normales tenemos. Muy diferente al Jesús de los testigos de Jehová. Por otra parte, la Biblia normal acentúa el hecho de que el Verbo, que después se hizo carne, es eternamente engendrado. Repito, eternamente engendrado, no creado. Lo podemos leer en los siguientes pasajes en las Biblias normales. Todas las Biblias, católica, evangélica, todas, excepto la de los testigos de Jehová, claro, porque ellos quitaron todo esto. Engendrado, dice la palabra de Dios, Hebreos 1:5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, yo te he engendrado, y otra vez yo seré el Padre, y él me será a mi hijo? Hebreos 1:5. Podemos también encontrar esto mismo de engendrado en el Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré. Y en tantos otros pasajes, como Hebreos 5:5, Primera de Juan 5:1, Hechos 13:33, ustedes búscanlo en su hogar. Como ya les comenté, textos que en la traducción del Nuevo Mundo ha cambiado radicalmente para no poner la palabra engendrado. Sabemos lo que significa la palabra creado y sabemos lo que significa la palabra engendrado. En nosotros seres humanos decimos, mi hijo, carne de mi carne, sangre de mi sangre. Y como ya lo mencioné, cabe de señalar que esta designación de hijo es eterna. Eterna. En nosotros seres humanos, nosotros los seres humanos nacemos y pasan 15 o 20 años y después, a lo mejor a muy temprana edad, 15 o 20 años, nos convertimos en padres. Tenemos un tiempo en que somos simplemente seres humanos hijos. Y a los 15, 20 años, o un poquito más adelante, nos podemos convertir en padres. En Dios no es así. Él siempre, desde la eternidad, engendró. Es decir, no hay un segundo en que el Padre no fuera Padre. No hay un segundo en que el Padre no hubiese engendrado. Porque este engendrar de Dios es eterno, es desde siempre. Desde toda la eternidad Dios ha existido en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo.
Esto lo podemos ver claramente cuando razonamos un poquito y cuando nos damos cuenta que el Hijo es el creador de todas las cosas, dice el libro de Juan. Y dice también el libro de Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, dice la palabra del Señor. Así es que podríamos pensarlo así. Antes de que existiera esta dimensión que nosotros le llamamos tiempo, antes de que hubiese tiempo en el universo, solo existía Dios. No había un antes y no había un después. ¿Por qué? Porque no había tiempo. Y Dios ya existía ahí, en esa dimensión sin tiempo, o con un tiempo eterno, como queramos llamarlo. Ya existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando el Hijo crea el espacio y el tiempo y la materia, entonces ya hay un antes y un después de la creación. Entonces Jesús es el creador del tiempo. Y si él era antes del tiempo, quiere decir que siempre existió, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Pero eso ya lo expliqué en otro video. Ahora solo lo menciono para reforzar este argumento de que el Verbo siempre ha existido. Vean en este mismo canal, ahí está el video, donde explico lo que significa y lo que es el Verbo. Ya no me voy a tomar más tiempo en explicar eso, que eso ya en otro video lo explicamos. Por otra parte, y ustedes lo pueden encontrar ahí si entran a mi canal. Por otra parte, el Hijo de Dios sería también de la misma naturaleza y de la misma substancia. Es Hijo de Dios, es la misma naturaleza y es la misma substancia. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? ¿Y cuál es la substancia de Dios? Bueno, muy sencillo definirlo. La substancia de Dios son sus características que lo definen como Dios. Omnipotencia, omnisciencia, eternidad, vida en sí mismo, no creado, características que solamente tiene Dios. Y por ende, para que él sea un hijo engendrado, no adoptado, sino hijo engendrado, debe tener las mismas características, es decir, es omnipotente, el Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente. El Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo debe tener vida en sí mismo. Es decir, nadie le dio la vida. Dice Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo en tener vida en sí mismo. Leído en las Biblias normales. Porque una vez más, en la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, como no les gusta que Jesús tenga vida en sí mismos, han modificado dicho texto. Pero en las otras Biblias dice esto, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. O otra característica en Mateo 28:18, que dice, Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Ay, cuando platicamos con un testigo de Jehová, inmediatamente nos dice, es que le fue dado. Pues sí, le ha sido dado. Lo que en teología llamamos la dación divina. Pero debemos fijarnos que dice, tiene todo poder. Eso significa
que si Jehová y Jesús fueran diferentes, entonces Jehová le entregó a Jesús todo poder. Jehová ya no tiene poder. Porque ahora Jesús está diciendo que es el que tiene más poder. Todo poder. Y no puede haber dos todopoderosos. Por eso decimos que Jesús y Jehová es el mismo. Y esto ya lo expliqué ahí en el Verbo. Vea esa. Pero cuando les decimos esto, inmediatamente nos dicen, bueno, no es que tiene poder, es toda autoridad. Ok, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Finalmente es lo mismo o peor para los argumentos de ellos, porque si uno tiene toda autoridad, y decimos toda, y el otro tiene todo poder, entonces el que tiene todo poder debe obedecer al que tiene toda autoridad. Porque el que tiene autoridad es el que le puede decir al que tiene poder, oye, haz esto, haz lo otro, haz aquello. Y dice, en el cielo y en la tierra. Y con esto ya estamos demostrando que el Jesús de las Biblias normales es muy diferente al Jesús que ellos tienen. Un solo ser, un solo Dios, en tres personas diferentes. Nosotros no podemos hacer eso. Dios sí puede, porque Él es Dios. Otro punto a tratar es de si el Señor Jesús es el arcángel Miguel, como ellos dicen. Los testigos de Jehová dicen que, porque en Primera de Tesalonicenses 4:16 se le llama a Jesús que tiene como voz de arcángel y como trompeta de Dios, por eso dicen que aquí el apóstol Pablo lo identifica como el arcángel. En Primera de Tesalonicenses dice la palabra sexuales con voz de arcángel. No dice con su voz de arcángel. Qué diferencia, ¿verdad? Con voz de arcángel, no, con su voz de arcángel no dice eso. Y esta expresión simplemente quiere resaltar el don de mando del Señor Jesús. Las tres frases que se usan en este versículo es lo que resaltan. Con voz de mando, con voz de arcángel. El arcángel es el que transmite las órdenes. Con trompeta. Y también la trompeta lo único que quiere hacer es resaltar la voz de mando. Cada que en la Biblia se usa con trompeta, el sonido de la trompeta está relacionado con el Ser Supremo, con Dios, o con un rey, o con un soberano. Eso es lo que quiere resaltar este versículo, que el Señor Jesús con voz de mando, con trompeta, con voz de arcángel. Lo único que están resaltando es el don de mando del Señor Jesús. Y dice que con esa voz de mando los muertos resucitarán. Un ángel no puede dar vida, solo Dios puede dar vida. En Juan 5:28 dice, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Los que están muertos oirán su voz, esa voz de mando.
Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5:28. Oirán la voz del Hijo y vivirán. Entonces, como estamos viendo, estos argumentos esgrimidos por los testigos de Jehová no prueban para nada que Jesús sea un arcángel, el arcángel Miguel. Otro argumento que usan los testigos de Jehová para malidentificar al Señor Jesús como el arcángel Miguel es que el nombre de Miguel significa quien es como Dios. Otra vez están mal. El nombre Miguel no significa quién es como Dios. El nombre de Miguel significa quién como Dios. ¿Quién como Dios? No quién es como Dios. ¿Quién como Dios? Y es una pregunta tácita. ¿Quién como Dios? Respuesta: nadie como Dios. Y además también tenemos que observar que en la Biblia muchos se llaman Miguel, muchos se llaman ¿quién como Dios? Y para nada significa que ellos quieran o sean igual a Dios. Por ejemplo, se los dejo, ustedes lo leen en sus hogares. Números 13:13. Setur, hijo de Miguel. Miguel, ¿quién como Dios? Primera de Crónicas 5:13. Y sus hermanos, según las familias de sus padres, fueron Miguel, ¿quién como Dios? Mesulam, Seba. O Primera de Crónicas 8:16. Miguel, Ispa, Yoja, hijos de Bería, y muchos textos más. Así es que una vez más, el argumento que dan los testigos de Jehová es falso. Un último argumento más que dan los testigos de Jehová es que dicen que el arcángel de Miguel es único. Sin embargo, en Daniel 10:13 dice que Miguel es uno de los principales príncipes. Uno de los principales príncipes. Se infiere entonces que hay más similares como Miguel. Así es que una vez más podemos concluir aquí que el Señor Jesús no es el arcángel Miguel. El Señor Jesús es la palabra viva de Jehová. La palabra viva del mismo Jehová. Véanlo en mi video del Verbo. Finalmente, refutemos también la idea que tienen los testigos de Jehová de dos dioses verdaderos. Ellos dicen Jehová es un Dios todopoderoso y Jesús solamente es poderoso. Sin embargo, la Biblia declara enfáticamente que solamente hay un Dios verdadero. Solamente hay uno. Un Dios verdadero, que es todopoderoso, es omnisciente, es eterno, no tiene principio ni fin, es el alfa y la omega, tiene vida en sí mismo, todo lo sabe, todo lo conoce. Ese es el único Dios verdadero. El Shema judío así lo dice en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En Isaías 43:10 también lo dice así. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Creo que de ahí sacaron ellos el nombrecito. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis
y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, y después de mí no lo será. No hay otro Dios, solamente hay un Dios, y un Dios verdadero. Y en Juan 17:3, que los testigos de Jehová conocen bien, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único, lo repito, único. ¿Qué quiere decir único? Que no hay más. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Solo hay un Dios. Y ahí empezamos a ver los errores de la Biblia, también de los testigos de Jehová. Así que en su Biblia, cuando habla en Juan 1:1 de que el verbo es un Dios más, la única Biblia que tiene este artículo un, ahí vemos la falacia, la mentira de los que hicieron esta Biblia. Porque está contradiciendo los dos pasajes anteriores que ya hemos mencionado, y la Biblia no se contradice. Y de una forma, este Juan 1:1 de la traducción del Nuevo Mundo está haciendo que los testigos de Jehová sean politeístas. Tienen dos dioses. Solo hay un Dios. Todos los demás son dioses falsos. Cuando platicamos con ellos, ellos se defienden diciendo que, sí, pero es que la Biblia menciona muchos dioses, entre ellos Satanás, sí, pero son dioses falsos. Satanás lo menciona la Biblia como el Dios de este mundo, pero no es el verdadero Dios, es un Dios falso. En el Salmo 82 se menciona también que a los gobernantes seres humanos se les dice que son como dioses, pero también dice el mismo Salmo 82 que como seres humanos morirán. Es decir, son dioses falsos, no son el verdadero Dios. El único Dios verdadero es todopoderoso. Y el Señor Jesús dice que todo poder tiene en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Y parece que los testigos de Jehová olvidan en dónde dice el Señor Jesús que tiene todo poder. Primero dice, en el cielo. La palabra griega que se utiliza ahí es ouranos, el cielo. ¿Y qué hay en el cielo? ¿Qué dice la palabra de Dios que hay en el cielo? Ahí está el trono real. Ahí está el palacio real. Ahí está el trono donde está Dios mismo. Y dice que Él tiene autoridad en ese lugar, en el trono, en el palacio real. Porque dice, y Jesús tiene todo poder o toda autoridad en esos lugares. Y claro que sí, porque el Señor Jesús y Jehová son el mismo. El Señor Jesús es la palabra viva de Jehová mismo. Si Jesús y Jehová fueran diferentes, fueran dos seres diferentes, entonces Jesús podría decirle a Jehová, oye, por media hora, no te sientes ahí en el trono. Tiene toda autoridad. Pero no son diferentes, son el mismo ser que se revela o se manifiesta en tres personas diferentes. En el cielo tiene toda autoridad
Y también tiene autoridad en toda la tierra. Y como no puede haber dos todopoderosos, una vez más decimos, entonces queda solamente una solución, que la vio Agustín, que después la vio Calvino y que después tantos personas que han estudiado la palabra de Dios, doctores en la palabra de Dios, han venido a la conclusión que Jehová y Jesús son el mismo ser, aunque se ha revelado a su creación en tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Véanlo en mi explicación que tengo por ahí, una vez más los guío a mi canal y a que vean esta explicación ahí que doy cuando hablo sobre el verbo. Como conclusión, los testigos de Jehová tienen a otro Jesús. Un Jesús que es un Dios más chiquito, un Jesús que es creado, un Jesús que es un ángel, un arcángel. Entonces, no conocen al verdadero Jesús de la Biblia normal, aquel que es la palabra misma del mismo Jehová, que es todopoderoso, que es engendrado y que hecho carne, dio su vida por cada uno de aquellos que deposita su fe en él. Y recordemos, y esto es lo complicado, y esto es lo malo, y esto es lo terrible del asunto. Dice la palabra de Dios que vendrán otros que se hacen pasar por Cristo y se les llama los anticristos. Anticristos. El prefijo anti significa contra o en lugar de. Suplantar al verdadero Jesús, al verdadero Cristo. Cambiar o distorsionar al verdadero Cristo es oponerse a Cristo. Es un Cristo falso. Así es que ellos están conmemorando y adorando a un anticristo. Qué terrible. El Cristo en que creemos, el Cristo en el que confiamos, debe ser verdadero si hemos de ser redimidos. Un Cristo falso o un Cristo sustituto no puede redimir. Lo repito para que quede bien claro. Un Cristo falso o un Cristo sustituto no puede redimir. Así que, amados hermanos, nuestra tarea es estudiar la palabra de Dios y enseñar. Hay mucho que decir sobre este tema, pero creo que con esto podemos enseñarles a los testigos de Jehová el verdadero Cristo, el verdadero Jesús, porque solamente el verdadero Jesús los puede salvar. Recordemos, hermanos, ellos que tocan a nuestra puerta son seres humanos, muchos bien intencionados que solamente han sido engañados, y nos toca a nosotros amarles y enseñarles al verdadero Cristo Jesús. A eso, ese es el trabajo que tenemos por delante. Amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios esté con ustedes en sus hogares y que el Señor Jesús les dé gracia, misericordia y paz por medio del Señor Cristo Jesús. Oremos. Padre, bendice pues este tema. Toca vidas y corazones y permítenos amar a nuestros
a nuestro prójimo, a aquellos que han sido engañados, y permítenos llevarles tu palabra. Y también que tú, Señor, vivas y camines muy dentro de nuestro corazón. Gracias, Señor, por enseñarnos esto. Que tu amor y tu gracia esté con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te rogamos y te pedimos esto. Amén. Que Dios los bendiga y recuerden que en este canal, más adelante, si Dios nos presta vida y que vamos estudiando más, vamos aprendiendo más, tendremos más estudios que nos ayuden a conocer verdaderamente la revelación de Dios para nosotros. Que Dios les bendiga.